ahí está, por los que no se puedan conectar. Adelante, Abel. Pues muchas gracias, Mario, y gracias a todo el equipo de EPEC que hace posible estos espacios para dialogar, para compartir y para enriquecernos mutuamente, ¿no? Pues el tema que vamos a tratar hoy, ya para cerrar, es los orígenes de la iglesia. Vamos a tratar de acercarnos un poco de manera histórica, bíblica, incluso hasta sociológica, podríamos decir, a este fenómeno llamado iglesia. ¿Qué relación hay entre el movimiento iniciado por el profeta Jesús de Nazaret, que inicia como un movimiento de renovación religiosa, de renovación ética, también con una esperanza escatológica? ¿Qué relación hay entre ese movimiento y el grupo o los movimientos que van a surgir posteriormente? Entonces, en este sentido, yo creo que este tema debió de haber sido como el primero con el que debimos de haber abierto, y de hecho creo que Mario sí me lo propuso, pero por diferentes cuestiones pues no se pudo, ¿verdad? Porque pues sí, el tema es amplio e implica pues bastante preparación. Yo creo de hecho que tan solo la eclesiología bíblica daría para todo un curso hablar, ¿no? De hecho, en la mayoría de las facultades y licenciaturas de teología, pues la iglesia se estudia como en dos periodos. Por un lado, el fenómeno histórico de los orígenes, que es bastante amplio estudiarlo, y por otro ya como la sistematización teológica que se puede hacer a partir de este mismo fenómeno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora nosotros es acercarnos histórica, bíblica y sociológicamente al movimiento que sigue después de la ejecución de Jesús y que afirma que el crucificado Jesús se ha levantado de entre los muertos. Yo no sé si puedo compartir. Sí, creo que sí puedo compartir. Les voy a compartir una presentación para ir pues siguiendo un poco esta exposición y esta clase. Lo que sí les quería decir, bueno, tampoco no me inventé todo de este curso, sí hay bastante bibliografía al respecto. Algunas de las bibliografías más interesantes ya está en español, otras son en alemán, pero bueno, traducidas al español. Pero es interesante que hay un grupo de biblistas en Deusto, en España, que se han dedicado a estudiar tanto la figura de Jesús, la figura del Jesús histórico, como también los orígenes del cristianismo. Y estudiarlo no solamente como un fenómeno histórico, sino también la repercusión que tiene para nuestros días, que nos dice para nuestra vida eclesial actual. Entonces, bueno, uno de los libros es la redacción de los Evangelios de Gerd Tyson, que es interesante cómo descubre él en la redacción de cada uno de los 4 evangelios, está detrás una comunidad y sus problemáticas, pero también su organización y demás. Otro importante, interesante, es este libro de Rafael Aguirre Monasterio, del movimiento de Jesús a la Iglesia Cristiana, que es también bastante interesante, va haciendo ese desarrollo y esa vinculación entre precisamente la prédica de Jesús y un poco lo que vamos a ir viendo más adelante. Otro libro interesante, Así empezó el cristianismo, que coordina también Rafael Aguirre Monasterio, aunque participan otros autores, biblistas, exégetas como Carmen Bernabé, Elisa Esteves y otros más. Y hay otro más que también es interesante, la Biblia y helenismo, que coordina Antonio Piñero, otro, bueno, él no es biblista, él es filólogo, historiador español, y también hace un trabajo interesante para tratar de leer entre líneas dentro del Segundo Testamento, esta literatura cristiana de los primeros tiempos, las relaciones que hay de poder, de organización dentro de las mismas comunidades cristianas. Entonces son algunas de las bibliografías de las que he hecho mano ahora para poder presentar este trabajo. Entonces, sin más, comparto pantalla.
Vamos a hablar entonces de los orígenes de la iglesia. Primero que nada, yo creo que tenemos que ver que me imagino que hay algunas ideas previas que compartiremos todos, tendrán seguramente ustedes, y que sin embargo con un curso breve de eclesiología pues se nos caen ellas, ¿no? Una de ellas es que Jesús fundó la iglesia. Bueno, es algo que se nos dice de manera común, incluso en el catecismo está, pero acercándonos a los evangelios nos damos cuenta que Jesús no funda una iglesia. Es decir, Jesús no tiene la intención de fundar una institución establecida de manera histórica, sino más bien es otra su intención, ¿no? Lo que va a mover su vida, y ya lo veremos un poquito más adelante, es precisamente el anuncio del reino de Dios. Anunciar una vida distinta para todos aquellos que sufren dentro de Israel. Y también junto con ese anuncio, pues está la espera de la acción de Dios para liberarlos de la opresión que están viviendo. Alguien me podrá decir, bueno, en Mateo leemos cómo Jesús le entrega las llaves a Pedro y le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí yo creo que es un problema de traducción, por un lado, porque lo que es la piedra a la que se está refiriendo Jesús no es Pedro, sino la confesión de fe que acaba de expresar. Recordemos el contexto, está Jesús rodeado de los 12 y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro es el que confiesa, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y es a partir de esa confesión donde donde el evangelista Mateo va a fundar la fe y el seguimiento de Jesús. A partir de esa declaración, esa confesión de fe, es desde donde se funda. Sin embargo, aún tomando como literal esta lectura de Mateo, descubrimos que está hablando en futuro, donde fundaré mi iglesia. No le está fundando en ese momento. En Lucas es un poco más evidente porque para Lucas sí está claro, la iglesia no se funda en el momento de Jesús, de la vida de Jesús, la vida histórica y terrena de Jesús, sino que se funda después de su muerte. Se funda en Pentecostés para Lucas. Entonces son dos teologías distintas que tienen su sentido y tratan de dar un mensaje, pero históricamente no podemos afirmar que la iglesia haya sido fundada por Jesús, ni institucionalmente, ni como un proyecto claro. Eh, otra afirmación que se dice a veces con mucha facilidad es que Jesús instituyó un grupo de 12 ministros, algunos dicen sacerdotes, incluso el Jueves Santo muchos celebran el Día del Sacerdote y afirman es el día que se instituyó el sacramento del orden. Bueno, no, Jesús no instituye sacramentos ni instituye una clase sacerdotal. Lo que sí instituye Jesús durante su ministerio es un grupo de 12 personas, 12 varones, a los que van a ir acompañándolo durante todo su ministerio. Sin embargo, les digo esto, en cristología se aclararía muy rápido, este grupo no tiene un papel de coordinar o de dirigir al grupo, sino más bien tiene un papel meramente simbólico. Es decir, si Jesús está anunciando la acción de Dios, que esto implica la restauración de Israel, recordemos que desde el año 700 más o menos, el siglo VI antes de Cristo, el reino del norte, después de que se divide Israel en el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte será invadido por los asirios y 10 de las 12 tribus desaparecerán. Serán exiliadas y no se sabe qué pasó con ellas. Entonces, parte de la esperanza de Israel era que Yahvé rescataría esas 10 tribus, reuniría de nuevo las 12 tribus de Israel y sería como ese signo de la intervención de Dios. Por lo tanto, lo que busca Jesús al nombrar a estos 12 varones que lo están acompañando, no es constituir una clase sacerdotal, un grupo especial que va a pastorear y dirigir, sino más bien lo que busca es crear este signo de que ya está de nuevo Israel reuniéndose. Cuando la gente de las aldeas veía llegar a Jesús y veía al grupo de los 12, de inmediato hacía clic con esta idea de la reconstrucción de Israel. Entonces, vemos también incluso cómo al poco tiempo de la resurrección el grupo de los 12 pierde importancia e incluso se desgaja, se dispersa. No mantiene ese papel importante de dirigencia o sí, de dirigencia al frente de las comunidades. Incluso muchos de ellos regresan a su casa y a su vida normal, o sea, no continuarán con un ministerio importante. Otra
Otra idea que a veces tenemos o que podemos escuchar muy seguido es que hay un cristianismo unificado en el siglo I. Es decir, pareciera que los 12 fundan una iglesia y es un solo cristianismo, hasta que poco a poco se empieza a dividir, empieza a haber herejías, pero sigue como el tronco fiel a la iglesia primitiva, y ese tronco fiel es la iglesia católica, y de ahí se van separando las sectas. Es un poco lo que defienden algunas posturas apologéticas del cristianismo, ¿no? Y tenemos ahora muchos grupos y muchas congregaciones que se dedican a esto de la apología y van por esta línea. Sin embargo, nos damos cuenta que no es así, que en el siglo I, el movimiento que surge a partir del profeta Jesús es un movimiento plural, diverso, que tiene diferentes caras, diferente literatura, diferente teología. No es un movimiento unificado. Y esto lo vamos a ver. Esto yo creo que será el tema central de esta exposición. Finalmente, tenemos que tener en cuenta que el cristianismo, que Jesús no es cristiano. Ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni María, ni ninguno de los 12 son cristianos. Son totalmente judíos. Y teniendo esto en cuenta, entonces cuando diga, yo sí quisiera que hicieran un poco ese ejercicio, cuando diga en esta exposición cristianismo, no me estoy refiriendo a una religión separada del judaísmo, sino que es una secta más dentro del judaísmo, como había otras sectas más en ese tiempo, ¿no? Pensemos en el fariseísmo, en los esenios, en los saduceos, en la cuarta filosofía y otras sectas más. Y aquí cuando digo sectas, no estoy usando el término peyorativo, que ahora es muy común usarlo principalmente por los católicos, como pensamos sectas y pensamos de inmediato en otras iglesias cristianas, ¿no? Evangélicos o demás. Aquí cuando me refiero a sectas, quiero decir grupos definidos dentro del judaísmo que sin embargo conviven en total armonía y paz entre ellos. Es decir, un cristiano y un fariseo podían convivir perfectamente. De hecho, los fariseos tenían en estima a Santiago, el hermano de Jesús, y lo consideraban justo, lo consideraban como un miembro importante de la comunidad de Jerusalén. Entonces, aquí la división entre judíos y cristianos no está muy clara. Más bien son parte de la misma religión. Será hasta después de la destrucción del templo, por allá de los 80s, 90s, cuando empieza ya a notarse una división entre cristianismo y judaísmo. Pero antes de eso, el cristianismo es un movimiento intrajudío. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta porque entonces podríamos decir, Pablo realmente, incluso tenemos una festividad, ¿no? De la conversión de Pablo. Pablo no se convierte a nada. Pablo sigue siendo judío hasta el final de sus días. Incluso en Hechos de los Apóstoles, por ahí cuando lo apresan frente a la autoridad romana, él va a confesar que es fariseo. Él sigue siendo fariseo. No ha salido del judaísmo, no ha salido del fariseísmo, pero la diferencia es que empieza a leer su judaísmo a partir de Jesús, el profeta que ha sido crucificado y que ha sido levantado de entre los muertos. Y eso es lo que le da una peculiaridad a su judaísmo que predica Pablo. Dicho esto, quisiera partir mi exposición de 500 años antes de Cristo. ¿Por qué? Sucede un evento importante que va a marcar el judaísmo. El exilio en Babilonia. Ya antes el reino se había dividido, el reino de David en dos, el reino del norte con su capital en Samaria y el reino del sur con su capital en Jerusalén. Y vemos cómo estos dos reinos, el reino del norte va a desaparecer porque lo invaden los asirios en el año 700 más o menos, y casi 100 años después, en el 586, es destruida Jerusalén y la mayoría de los aristócratas judíos son llevados al exilio. 50 años después, los persas les permiten regresar a los judíos, y esto va a ser un parteaguas para el pueblo judío, porque se empiezan a preguntar cómo seguir siendo fieles a la alianza, cómo vivir nuestro judaísmo y nuestro compromiso con Dios delante de la situación actual en la que nos encontramos. Y van a surgir dos proyectos, dos propuestas de continuidad. Por un lado está el proyecto de Luz de las Naciones, que lo podemos ver muy claro en algunos de los pasajes del segundo Isaías, especialmente en los cantos del siervo sufriente,
Y por otro lado va a estar un proyecto de restauración, que es encabezado por Nehemías y Esdras, dos personajes bíblicos importantes. Eh, el proyecto de Luz de las Naciones lo que va a buscar es cómo vivir la alianza y cómo seguir siendo judíos, el pueblo escogido por Dios, dentro del mundo. Si bien en el 537 el imperio persa les permite a los judíos regresar a Palestina, a su tierra de nuevo, muchos ya no van a regresar, muchos habrán, como la mayoría de los que se fueron aristócratas, comerciantes, escribas, sacerdotes y demás. Muchos habrán hecho negocios, fortuna en el extranjero, tanto en Babilonia como en otros lados, y decidirán quedarse en la diáspora, en el extranjero. Sin embargo, Jerusalén seguirá siendo un foco importante para este pueblo, les dará identidad. Es decir, soy judío porque reconozco Jerusalén como la ciudad santa y es el centro de mi religión. Sin embargo, este proyecto de Luz de las Naciones tiene una nueva experiencia de Dios, la experiencia de Dios como defensor, como Goel. Esta palabra, Goel, defensor de sangre, que viene ya desde Levítico, va a ser más importante todavía, va a cobrar una importancia especial en el segundo Isaías, porque van a descubrir que Dios es aquel que los ha vuelto a liberar de la opresión babilonia ahora, ya no solo de Egipto, sino de Babilonia. Y entonces leerán esto como una invitación de Dios a vivir la alianza y a llevarla en medio de los pueblos. Es decir, ser judíos y ser fieles a la alianza en medio de las naciones gentiles. Y esto implica también el vivir fuera, el vivir junto con otros pueblos paganos, pues comerciar, mezclarse con estos pueblos. Digamos que se trataba de un proyecto más ecuménico, de diálogo y por decirlo de algún modo, que sería un poco fuera del lugar comparar el diálogo interreligioso en ese momento, pero es decir, no segregarse, sino integrarse dentro de las demás naciones y ser fermento para que ellos puedan vivir también la alianza con Dios. Y aquí sí quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de alianza nos referimos precisamente al pacto que hace Dios con su pueblo cuando lo saca de Egipto. Lo saca de Egipto, pero les hace caer en la conciencia Dios, por medio de su alianza y de su pacto, de que Dios los ha liberado, pero no pueden vivir como cualquier pueblo. Tienen que vivir de una manera diferente a la forma en la que están viviendo los demás pueblos. Y esto es una forma de vida en justicia, en solidaridad, y las leyes de la alianza, las leyes del Levítico, del Deuteronomio, van a ir precisamente encaminadas a esto, a que dentro de la comunidad no haya injusticias, a que dentro de la comunidad no haya explotación, a que dentro de la comunidad no se viva como se vivía en Egipto. Entonces, lo que va a tratar este proyecto de Luz de las Naciones es llevar este proyecto a otros pueblos, que todos puedan. La misión de Israel entonces sería hacer que todos los pueblos vivan en esta misma solidaridad. Desde este punto, bueno, releen el pasado, lo que les ha ocurrido, es decir, la deportación a Babilonia y demás, lo leen a partir de la infidelidad de esta alianza. No hemos sido justos, no hemos sido solidarios, nos hemos aprovechado del pobre, por eso es que han venido los babilonios y nos han expulsado de nuestra tierra. Leen su pasado y también el presente a partir de esta experiencia. Se tienen que abrir a los extranjeros, tienen que compartir esta alianza y estos preceptos de Dios con los otros pueblos para poder vivir en armonía. Esta es la misión de Israel. Sin embargo, este proyecto va a fracasar, no va a tener no va a tener seguida y se va a quedar truncado. El proyecto que sí va a tener más importancia, más éxito, por decirlo de algún modo, será el proyecto de restauración de Nehemías y Esdras. Este proyecto se va a centrar en la categoría de pueblo. Somos el pueblo escogido de Dios, dirá Israel, con Nehemías y con Esdras. Y el centro entonces del pueblo va a ser, por un lado, la ley, el templo y el culto, la pureza ritual y la raza santa. Somos el pueblo escogido por Dios. En cuanto a la ley, una de las cuestiones que más le llamaba la atención a los pueblos paganos cuando había una comunidad de judíos en ciudades paganas era lo estricto, la manera estricta en la que observaban su ley. Y que además también los pueblos paganos tenían sus propias leyes, pero lo curioso es que el pueblo judío afirmaba que Dios mismo les había dado sus leyes. Es una particularidad y algo peculiar de su ley.
Por otro lado, recordemos que desde el año 600 más o menos, con la reforma de Osías, de Josías, perdón, con la reforma de Josías, este rey de Jerusalén, de Judá, se va a prohibir el culto en cualquier templo que no sea el de Jerusalén. Antes de Josías, en cualquier lado podía un judío levantar un altar y rendirle un sacrificio y culto a Yahvé. Sin embargo, Josías inicia una reforma religiosa, política, en donde se cancelan todos los templos que no sea el de Jerusalén. Se va a centrar todo el culto en esta ciudad y por lo tanto la ciudad adquiere también una importancia teológica. En este sentido va a ser una referencia a Jerusalén para todos los judíos que están en la diáspora, en el exilio. Habrá el mandato de regresar a Jerusalén para las festividades. Obviamente no todos podían regresar por cuestiones económicas y geográficas, pero seguirá siendo un punto de referencia para el pueblo. La pureza que está prescrita ya en la ley los marcará y los distanciará de otros pueblos, por lo tanto no podrán su dieta ritual que tienen de no comer mariscos, no comer cerdo, no comer otro tipo de animales que consideran impuros. Y junto con esto también el respeto del sábado como día de descanso consagrado a Yahvé, que es algo particular. No había otros pueblos que en ese momento guardaran un día de descanso. Es decir, los otros pueblos contemporáneos a Israel pues tenían festividades, tenían sus descansos, pero no tenían un día a la semana marcado para el descanso y dedicado a Dios. El pueblo judío sí lo tenía y era una particularidad. Y por otro lado, la raza santa. Esto implicaba que no podía haber matrimonios mixtos, es decir, un hombre no podía desposar a una mujer extranjera, porque eso implicaría también una cierta relatividad en cuanto a las creencias, la pertenencia al pueblo y demás, y pondría en peligro la identidad del mismo pueblo. Entonces van a ser estas características las que van a regir al pueblo judío contemporáneo de Jesús. Y a esto, más o menos, va a ser el contexto en el que se va a desenvolver él. Como vemos un poco más adelante, lo veremos también, Pablo se va a inclinar ya 500 años después por el proyecto de luz de las naciones. A partir de eso de este proyecto es como Pablo va a entender la misión del cristianismo hacia el mundo. Ahora, hay otra cuestión importante, ya dando un brinco de 500 años, permítanme tantito. En un curso de Cristología, como ya decía, podríamos ver que el centro de la vida de Jesús fue el anuncio del reino de Dios. El reino de Dios implicaba una experiencia de Dios, Dios como Abba, como Padre tierno, amoroso, cariñoso, que cuida de todos, que hace salir el sol para buenos y malos, que es misericordioso, pero además que es el defensor de las víctimas. Es decir, el Dios que experimenta Jesús sigue siendo el mismo Dios Goel, defensor, el que está a favor de los oprimidos, el que escucha el clamor del pueblo como en Egipto. Y esto se va a concretizar en las aldeas de Israel, donde se vivía una situación de marginación, de segregación, de explotación, donde la pobreza, además, por los tributos, tanto por parte de Herodes como de Roma, van a tener viviendo al pueblo en una situación bastante precaria. Pensemos que aproximadamente un campesino judío tenía que pagar por lo menos el 50% de su producción en tributos, tanto al templo, a Herodes, a Roma. Y por otro lado, tenía que dejar una reserva por lo menos del 25% de su cosecha para el próximo año poder sembrar. Y prácticamente se quedaba con un 20-25% de la producción de la cosecha para la subsistencia de él y de la familia. Entonces vemos que vivían en situaciones bastante precarias. Muchos incluso perdían su tierra, tenían que pedir prestado y ante la imposibilidad de pagar ese préstamo, pues perdían sus tierras, tenían que vender a sus hijos como esclavos, a sus hijas, o muchos de ellos se tenían que dedicar ya sin tierras, a trabajar como jornaleros al día. Entonces, frente a esta realidad, Jesús descubre a Dios como un Dios defensor de los pobres. El reino de Dios era un proyecto alternativo, un proyecto no solamente religioso, de renovación religiosa y de fidelidad a la alianza, sino también político, social y económico. Recordemos que en el mundo antiguo, a diferencia de nuestro mundo moderno,
lo religioso y lo político no están separados. Es decir, hay una relación muy fuerte entre lo político y lo religioso. De hecho, lo que ya les decía, esta particularidad del pueblo, ¿no? Sus leyes civiles que tienen para normar su convivencia tienen legitimidad a partir de la alianza con Dios. Eso en cualquier sociedad moderna es imposible. Nuestra constitución parte de un pacto civil y demás. No apelamos a Dios para justificar nuestras leyes. En el pueblo judío sí se hacía. Dios y en la antigüedad en general. Dios y la política estaban unidas y de hecho su esperanza escatológica de Israel era que él intervendría para liberarlos de Roma y del poder extranjero. En ese sentido, el proyecto de Jesús tiene fuertes implicaciones políticas y sociales. Por otro lado, la cuestión es, bueno, está bien, este es el proyecto de Jesús, este es su anuncio, Dios va a empezar a reinar, ya está aquí presente, ya está irrumpiendo en la historia, está tomando las riendas de la historia para llevarnos a una vida distinta, más digna. Pero ¿dónde podemos ver eso? Es decir, eso se tiene que concretizar de manera histórica. No podemos hablar de reino de Dios, pero no verlo concretamente realizado. Y al igual que la alianza se tenía que concretizar históricamente en una comunidad, que sería el pueblo de Israel, Jesús tenía la conciencia de que si Dios ya estaba actuando, de que si el reino de Dios ya estaba aquí, tenía que haber un pueblo sobre el que reinara. Y este pueblo, en ese sentido, es el pueblo de Israel. Por eso empieza a predicar Jesús en medio de las aldeas, en medio de los pueblos, para incentivar una conversión que no solamente fuera la llegada del reino de Dios a los corazones individuales de cada sujeto, sino también la vivencia comunitaria de una manera alternativa, distinta a como se estaba viviendo en ese momento. Entonces, está la pregunta de este ex sacerdote francés principios del siglo XX, Alfred Loisy, que afirmaba: Jesús anunció la venida del reino de Dios y lo que vino fue la iglesia. Es decir, como si Jesús tuviera un proyecto, no le sale, fracasa y pues de chiripa viene como la iglesia, ¿no? Pareciera que eso es lo que afirma algo así. Y sin embargo, yo creo que no. Si bien ya decía al principio, Jesús no funda ninguna iglesia, no llama a un notario público y funda la asociación civil, iglesia cristiana, católica o como le quieran llamar, pero sí podemos ver que Jesús tenía la expectativa de un pueblo que viviera ya éticamente los principios del reino de Dios. Y si bien es ejecutado Jesús, sus comunidades de discípulos van a afirmar: Jesús, el crucificado, ha sido levantado por Dios. El Dios de las víctimas que proclamó Jesús, ese abad tierno que está de parte de los que están sufriendo, acaba de levantar y de hacer Mesías a un crucificado, a un ajusticiado político. Es fuerte el mensaje de las primeras comunidades cristianas. Vamos a hablar aquí de las primeras generaciones del movimiento cristiano, de la iglesia cristiana. Y podemos distinguir por lo menos 3 primeras generaciones. Déjenme ver. Recordemos que una generación, según los científicos sociales, data más o menos de 30 a 40 años aproximadamente. Entonces, la primera generación estaríamos hablando del año 30, más o menos, cuando ejecutan a Jesús, al año 70, que serían los primeros 40 años, y estaríamos hablando de la primera generación, los que todavía conocieron en persona a Jesús, de palabra, o por lo menos que han conocido a los primeros seguidores de Jesús, a sus discípulos, los que han estado con él y han compartido. La segunda generación iría más o menos del 70 al 110, sería la segunda generación de cristianos. Ya la mayoría o casi todos los líderes de la primera generación han muerto. Por otro lado, la primera generación tenía la expectativa de que ya no tardaba en llegar, en irrumpir el reino de Dios, Jesús como Mesías, y en la segunda generación resulta que no ha llegado esa esperada irrupción. Recordemos que todavía Pablo, que es de la primera generación, él todavía tenía la esperanza de que en vida vería el regreso del Mesías, y no sucede así. Entonces empiezan a preguntar la segunda generación: ¿qué ha pasado con la venida del Mesías? ¿Por qué se está retrasando? ¿Por qué la primera generación ya ha muerto y aún
no llega Jesús. Y la tercera generación, que ya está más estructurada, más establecida, ya está totalmente distante del judaísmo, irá más o menos del 110, 120 hasta el 150. Serán como las tres generaciones. Aquí solamente veremos las dos primeras generaciones. En la primera generación, una de las características es que no tiene escritos. Por un lado, y por varias razones, ¿no? Por un lado, está muy fresca la experiencia de Jesús, prácticamente todos los testigos están vivos, pueden dar testimonio oral. Y por otro lado, en la sociedad antigua, el 90% de la población, si no es que más, era analfabeta. Entonces realmente no era como que vamos a escribir un libro para que lo lea todo mundo, no tiene sentido, ¿no? Son sociedades orales donde se transmite de boca en boca las noticias y los mensajes. Vamos a ver la primera generación. Entramos de lleno aquí. Cuando hablamos de primera generación nos referimos a aquellos discípulos que continuaron el movimiento de Jesús al tiempo que iniciaron una fase nueva de la que fueron protagonistas. Es decir, es ejecutado Jesús y se dispersan los discípulos. Se estaban escondiendo, sí, en un primer momento, por lo menos las narraciones es lo que nos dicen, que tenían miedo de la persecución. Eso en un primer momento. Sin embargo, frente a esta actitud de miedo y de esconderse por temor a la ejecución, les llega una expectativa nueva, es decir, empiezan a proclamar algo nuevo, que Jesús se ha levantado. Y lo podemos ver como la proclamación más antigua en Marcos, el Evangelio de Marcos, déjenme ver, aquí sí, de Marcos 20, permítanme tantito, Marcos 16, 5 y 6. Marcos 16, 5 y 6 dice, están las mujeres María y las otras mujeres, María de Santiago, Salomé, van al sepulcro de Jesús y se decían unas a otras, ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos, ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. En griego, aquí la traducción dice ha resucitado. En griego dice, déjenme ver, no se asusten, buscan a Jesús el Nazareno, el crucificado fue levantado. La palabra con la que nosotros traducimos como resucitar, resurrección, aquí Marcos utiliza la palabra igerti, que quiere decir ser levantado, ser despertado. Cuando alguien está tendido en el suelo y está dormido y otra persona llega y lo levanta, eso es lo que quiere decir la palabra igerti. Jesús, el crucificado, ha sido levantado por Dios, lo ha despertado de entre los muertos. Pablo dirá que ha sido exaltado, ha sido levantado igual. Entonces nos damos cuenta que empiezan a tener esta experiencia de Jesús, el crucificado, que ha sido levantado. Aquí para hablar de esta primera generación vamos a distinguirla por su configuración. Hay diferentes grupos que se distinguen por su configuración, es decir, por las características de los miembros de cada grupo. Por otro lado, también se distinguen por su localización geográfica y por su orientación teológica. ¿Qué quiere decir esto? Encontramos por lo menos dos grupos en Jerusalén principalmente. Está el grupo de los de habla aramea, los propiamente judíos, y por otro lado están los judíos de lengua griega, los de una cultura más helenista. Recordemos que, como ya dije, se dispersa Israel después del exilio en Babilonia, se dispersa por todo el mundo conocido, que a partir del año 300 más o menos va a estar dominado por el imperio de Alejandro Magno y por una cultura griega un poco más tropicalizada, por decirlo de algún modo. O sea, no es la cultura griega fuerte de Grecia y Macedonia, sino es una cultura griega, pero que se ha mezclado también con otras culturas como la babilonia, la persa, la aramea.
Entonces es una mezcla interesante ya de culturas. Los judíos, si bien se mantienen en sus comunidades fieles a la ley, con ciertas características propias, también asimilan varios elementos propios de la cultura helenista. Por ejemplo, muchos pierden su lengua materna. Este, Muchos pierden lengua materna, ya no hablan hebreo, ya no hablan arameo, eh, y tienen que traducir entonces las escrituras, la Torá y los profetas y los otros libros a la lengua común, que era el griego koineo, kini. Sin embargo, muchos hacen dinero, son buenos para los negocios los judíos en ese momento, y muchos deciden o quieren regresar a Jerusalén para morir allá y ser enterrados en la ciudad santa. Entonces se empieza a crear una comunidad importante y numerosa dentro de Jerusalén de judíos que vienen de la diáspora, que han regresado, que son adinerados normalmente, que tienen bastantes posibilidades económicas, pero que ya no hablan arameo ni hebreo. Por lo tanto, como hablan griego, hacen como sus propias colonias dentro de Jerusalén y tienen sus propias sinagogas, como que viven aparte dentro del mismo pueblo judío. Entonces son dos grupos, los helenistas y los arameos. En cuanto a localización geográfica, nos damos cuenta de que hay por lo menos dos comunidades, la de Jerusalén, es decir, la de Judea, y por otro lado está la de Galilea, las comunidades donde estuvo Jesús, y después se va a ir expandiendo esto, va a haber otras comunidades como son las comunidades de Samaria, las comunidades en Siria, todo lo que es la provincia romana, y después en el resto de la diáspora. Así más o menos se va a ir distribuyendo el cristianismo, la fe en Jesús, el Mesías crucificado, en estos primeros años del cristianismo. Y en cuanto a orientación teológica, va a ser distinto la perspectiva que van a tener de Jesús en Jerusalén, en Galilea, en el resto de Siria o en el resto de la diáspora. ¿Por qué? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, cuando Pablo empieza a predicar a las comunidades de la diáspora, que ya son totalmente paganos, no les puede hablar de reino de Dios porque ellos no entienden qué es reino de Dios. Es decir, les estarían hablando en arameo y ellos no entienden, no tienen ¿cómo decirlo? No entienden el contexto cultural judío y por lo tanto no van a entender a qué se refiere Pablo cuando habla del reino de Dios. Más bien les va a hablar de vida nueva en Cristo, que será algo similar, pero traducido en otros términos. Mientras que la comunidad judía de Jerusalén sí va a mantener la visión de Jesús como el siervo sufriente, como el Mesías, sí, principalmente con esta imagen de Isaías, ¿no? De aquel que ha sido despedazado, que ha sido maltratado, que ha guardado silencio, sin embargo es aquel que ha traído la salvación a Israel y al mundo. Entonces son posturas diferentes y también se puede reflejar eso en los evangelios después, no con una lectura crítica y pausada, nos vamos dando cuenta que tienen posturas teológicas diferentes cada evangelio, no es la misma postura teológica. Cuando hablamos de generación, hablamos de la sucesión dentro de una línea de descendencia que define, esta descendencia puede ser sanguínea, puede ser social, no necesariamente padres a hijos, y define un conjunto de personas que han experimentado influjos culturales, sociales similares. Es decir, aunque no seamos familiares, aunque no tengamos, incluso aunque no seamos del mismo pueblo, tenemos ciertos referentes culturales, ¿no? No sé, pienso en mi madre y Timbiriche, por ejemplo, todos los de su generación están marcados por Timbiriche, por Luis Miguel o estas cosas, ¿no? Mi generación, que ya soy de los 90 y más o menos los que estamos por estos años, pues estamos marcados a nivel político, geopolítico, por las Torres Gemelas, por la guerra en Irak, por este tipo de cosas. Una generación anterior, pues estará marcada por el fin de la Guerra Fría, por la caída del muro de Berlín, por la primera guerra en Irak, la guerra del Golfo y otras cosas, ¿no? Entonces, cada generación como que tenemos referentes comunes, tanto políticos, culturales, sociales. Y aquí entonces la generación puede ser tanto por tiempo, que son comparten un cierto periodo de tiempo, como también hablamos de generación en cuanto a sucesión social, es decir, compartimos la misma ideología, la misma referencia cultural y todo esto.
Este término social lo define la vinculación con otros significantes en el marco de un grupo del cual se siente parte. Es decir, los católicos tenemos como un eh, ciertas imágenes o ciertos, ¿cómo decirlo?, canciones, cosas que nos van identificando, ¿no? Otro grupo religioso tendrá su propia gramática, sus propios cantos, oraciones que serán comunes. Es decir, hay elementos que se van compartiendo en cada generación. Vamos a ver que la primera generación va a estar marcada, el final de la primera generación va a estar marcada por dos acontecimientos importantes. Por un lado, la guerra judía que empieza en el 67, 68 después de Cristo, más o menos, 30 años, casi 40 años después de la ejecución de Jesús. Y por otro lado, la muerte de los líderes. Ya desde los años del año 45, más o menos, es asesinado Jacobo, el hijo de Zebedeo, que fue del grupo de los 12. Y en el año 62 va a ser ejecutado Jacobo, el hermano del Señor. Según la tradición, sabemos que Pedro y Pablo son ejecutados también en los años 60, a mediados de los 60 en Roma, y vamos viendo cómo van desapareciendo esos líderes de esta primera generación. Entonces, lo que va a marcar esta generación será su inicio con la ejecución de Jesús y su término con la destrucción del templo de Jerusalén en los años 70, en el año 70 más bien. Además, esto lo veremos un poco más adelante, en este contexto de la destrucción de Jerusalén se escribe el Evangelio de Marcos y es un contexto de crisis mundial. Por un lado, a nivel local, están viviendo una guerra contra el Imperio Romano, pero además el imperio se encuentra en una situación de catástrofe, tanto interna, a nivel de rebelión de los generales del ejército, y también una amenaza externa con los bárbaros en el norte, que empiezan a invadir el imperio y que el imperio necesita entonces reforzar al norte sus fronteras. Vemos entonces que para este momento hay una crisis mundial a nivel del imperio. Durante esta primera generación que está enmarcada por estos 40 años, vemos que hay dos grupos. Por un lado, el grupo de la patria, es decir, los que se quedan en Jerusalén, en Galilea, en lo que es Palestina, y el grupo fuera de la patria, los que están ya en la diáspora, tanto en la provincia romana de Siria, a la que pertenece Palestina, como el Asia Menor, Egipto, y llegando incluso hasta Roma. Por un lado, el grupo que se queda en la patria, en Jerusalén y alrededores, conservará el proyecto de reino de Dios, por lo que ya les decía, porque para ellos es el término que utiliza Jesús y además por su tradición judía es totalmente entendible el concepto, no tienen problemas cuando les hablan de reino de Dios. Sociológicamente se van a organizar como una secta judía, lo que ya decía, no en términos peyorativos, sino como un grupo definido que tiene ciertas particularidades, pero que convive con total libertad y en total paz con las otras sectas. Un fariseo y un cristiano podían ir a orar juntos al templo y ofrecer su sacrificio sin ningún problema. Fuera de la patria, el centro ya no va a ser el judaísmo porque Pablo va a abrir a los gentiles la fe en Jesús. Y además, pues prácticamente el núcleo judío no se va a abrir al anuncio de Jesús como Mesías. Sociológicamente, entonces, se van a organizar como un culto que tiene características distintas. No es lo mismo un culto que una secta. Dentro del Imperio Romano había diferentes cultos y todos eran aceptados. O sea, no había ningún problema frente a la diversidad de cultos. Lo que ya decía geográficamente, distinguimos en esta generación varios grupos. El grupo que se queda en Judea y en Galilea, que va a tener esta visión de Jesús como el Mesías escatológico, como el siervo sufriente. Por otro lado va a estar un segundo grupo en la región sirio-palestinense, es decir, toda la provincia romana de Siria, que tiene su capital en Antioquía, y que va a tener una perspectiva distinta. Ahí recordemos que en Antioquía es donde se les empieza a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. Anteriormente ellos mismos se identificaban como el camino.
incluso lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, por ahí se menciona los seguidores del camino. Es decir, esto no era una religión en un inicio, sino más bien un estilo de vida, una forma de afrontar la vida y de situarse frente a la realidad. Y finalmente, como tercer grupo, serán los de la diáspora. Especialmente Pablo tendrá ahí un papel principal, pero también habrá otros personajes importantes, como por ejemplo Aquila, Bernabé y otros más. Esto en cuanto a lo geográfico. Hay un problema para hablar de este tema, acercarnos a esta primera generación, porque no hay mucha bibliografía. Prácticamente las fuentes con las que contamos de ese momento es Flavio Josefo, que dice algunas cosas sobre la comunidad de cristianos, lo que dice Pablo en sus escritos, lo que dice el libro de los Hechos, lo que dicen los Evangelios, este documento Q, que yo no sé si, bueno, ahora vamos a tener el próximo mes taller, curso de Evangelios, ahí vamos a ver un poco qué es el documento Q. La colección de los signos que encontramos en el Evangelio de Juan, la tradición de milagros en Marcos, autores posteriores como Eusebio, que es el gran historiador de la iglesia, también está Epifanio, la carta a Aristides de Julio Africano, y lo que nos arroja también la arqueología. Pero vuelvo a repetir, se trataba por un lado de un pueblo analfabeta en su mayoría, muy pocos sabían leer y escribir, entonces no había necesidad tampoco de escribir grandes obras. Y por otro lado también, ya lo dije, eran hechos tan frescos aún que se acababan de vivir y estaban con la expectativa de que pronto regresaría el Mesías, que no había necesidad de escribir, de consignar por escrito los hechos que habían acontecido. Vamos a hablar, yo no sé si hasta aquí hay alguna duda o comentario. Por aquí vi que estaban escribiendo en el chat, pero ya no pude poner atención. Sí, les mando la bibliografía y también la presentación. Sí, creo que nada más. No sé si hay algún comentario, quieran comentar algo o alguna duda. Si no, seguimos entonces. Vamos a hablar de la comunidad de Jerusalén. Como ya había dicho, desde la diáspora, Jerusalén ocupaba un papel importante porque les daba identidad tanto religiosa como cultural al pueblo de Israel. Sí es muy diferente el cristianismo de Jerusalén, el judaísmo de Jerusalén, el judaísmo que vive Jesús en Galilea y el judaísmo que se vive en la diáspora. ¿Por qué? El judaísmo de Jerusalén está muy marcado por lo ritual y por el culto. Tienen ahí al templo y es un centro importante. En torno a él se celebran la mayoría de las fiestas judías, atrae peregrinación, incluso económicamente tiene su importancia el templo. Tan solo, ahorita no recuerdo la cifra, pero hay algunos autores que se han puesto a investigar más o menos y afirman que las reses que se sacrificaban al día se contaban por cientos. Es decir, el templo de Jerusalén era algo así como un rastro, era más un rastro que un templo, ¿no? O que la imagen que tendríamos nosotros ahora de un templo. Imagínense a los sacerdotes y a los levitas con sus trajes blancos que utilizaban, pues totalmente bañados de sangre, no sé, pues como un rastro, yo creo. Porque también algunos de la diáspora pues enviaban su contribución para que los sacerdotes ofrecieran por ellos un ternero, una oveja, un borrego, un cordero, u otros sacrificios. Entonces, económicamente el templo tenía también su importancia, no solamente era religioso y cultural. Y además tenía una importancia teológica. Entonces, la comunidad cristiana de Jerusalén va a tener un lugar importante. Por dos razones. Por esta importancia teológica que tiene la ciudad de Jerusalén como ciudad santa. Por otro lado también porque ahí se viven los últimos días de Jesús. Ahí en Jerusalén celebra los principales ritos por los que será recordado, la última cena, una entrada triunfal sobre un burro, será juzgado, será apresado, como que está marcada la ciudad con lugares muy exactos donde Jesús realiza ciertas actividades. Los comienzos de este movimiento están estrechamente ligados a la actividad de Jesús en la ciudad.
Las casas donde Jesús realiza acciones rituales fueron espacios físicos y sociales que sirvieron de soporte a los grupos de los discípulos en Jerusalén. Les digo, el cenáculo. Por otro lado, desde los primeros tiempos hay testimonios de peregrinación hacia la tumba vacía de Jesús. Entonces sí va a ocupar un lugar importante por esta cuestión. También está el significado teológico de la ciudad y el templo, que contribuyen a concentrar ahí a los discípulos. Aunque, lo que ya decía, el judaísmo, por otro lado, de Galilea, es un judaísmo distinto. No están tan preocupados por la pureza ritual, tampoco el templo ocupa un centro tan importante dentro de su vida religiosa porque están bastante alejados del templo geográficamente. Entonces, allá la vida religiosa en Galilea girará más en torno a la reunión comunitaria, a la sinagoga y demás. Y en el caso de los judíos de la diáspora, pues están totalmente retirados del templo. El templo y Jerusalén solamente es un referente cultural, pero concretamente muchos no han visitado ni conocen Jerusalén. Y su judaísmo es un judaísmo más ilustrado, que parte de las escrituras, de la ley, de la reunión y estudio de la Torá en los sábados en la sinagoga. Será un judaísmo distinto. Entonces, por eso podemos ver cómo los judíos helénicos que se convierten o que abrazan la fe en Jesús van a ser bastante renuentes hacia el templo en un primer momento. No van a verlo con la misma devoción y respeto que lo ven los 12, por ejemplo. Vemos que la comunidad primitiva de Jerusalén se va a reunir en torno a los 12, el grupo que queda después de la ejecución de Jesús. Sin embargo, como ya decía, algunos volvieron a su vida anterior y va a ser un tiempo en el que conservan su autoridad los 12, del 32 al 42 más o menos, con la ejecución de Santiago, el de Zebedeo. Esto va a provocar que los 12 salgan de Jerusalén y se dispersen por toda la diáspora, o bueno, los que quedaban del grupo de los 12. Al frente se va a quedar ya desde a los pocos años de que desaparece la figura de Jesús, se queda Pedro en un primer momento, pero pierde el liderazgo y se queda con el liderazgo de la comunidad de Santiago, el hermano de Jesús. Vemos cómo la familia de Jesús empieza a tomar el control de esta comunidad y van a tener un papel importante dentro de la comunidad. Entonces Pedro se hace a un lado y en un momento dado decide retirarse de Jerusalén hacia Antioquía. No tenían una liturgia ordenada esta comunidad de Jerusalén, pero en las casas guardaban memoria de las acciones rituales de Jesús. Es decir, la última cena, el lavatorio de pies, el sepulcro vacío, como que van a mantener, esto va a ayudar a ir generando una tradición en torno a los últimos días de Jesús. La iglesia de Jerusalén finalmente obtiene una organización y una estructura sólida bajo la guía de Santiago, que va a ser ejecutado en el año 62, cuando de repente no hay ahí autoridades romanas y el sumo sacerdote decide lanzarlo de lo alto del templo, entonces acaba con él. La teología y la visión de Jesús en los himnos, podemos verlos en Lucas, que recoge estos himnos, son los de Zacarías, los de María y los de Simeón. Ven a Jesús como el Mesías esperado, como aquel personaje que ha venido a liberar a Israel. Construirán su identidad equiparando a Jesús con el Mesías y con el justo sufriente. Finalmente, después de la muerte de Jesús, de Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús, lo va a suceder el otro hermano de Jesús, Simeón, que seguirá como líder de la comunidad. Sin embargo, huyen de Jerusalén con la destrucción de la ciudad en el año 70. Según una tradición, la comunidad huye a Pela, en la región de Perea, es decir, acá cerca del lago de Nazaret, de Galilea, y llevan consigo los recuerdos sobre Jesús junto con himnos y formas de interpretar las escrituras. Curiosamente, si en un principio esta comunidad de Jerusalén se convierte en la ortodoxia, es decir, los que van a marcar la fe correcta en Jesús el crucificado, ya para el año 90 más o menos se convertirán en una secta y van a escribir un evangelio, ya entrado el segundo siglo, van a escribir esa secta un evangelio propio llamado el Evangelio de los Ebionitas.
Es decir, es curioso cómo de ser los que rigen la ortodoxia terminan siendo herejes, ¿no? Que sucede casi siempre en todos los grupos religiosos. Vamos a ver el movimiento de Jesús en Galilea. Primero que nada, Galilea es la región en la que se va a mover Jesús en vida. La mayoría de las aldeas, pueblos que va a recorrer Jesús, se va a guardar este recuerdo. Sin embargo, no hay como... Las fuentes no nos hablan de las comunidades que siguieron después de la muerte y resurrección de Jesús. Parece que está en silencio estas fuentes. Si acaso Juan y Mateo son los que narran algunas experiencias del resucitado en el lago de Galilea, pero es muy poca la información que tenemos. Aquí en lo que ya decía es un judaísmo que se caracteriza porque no siguen tanto la pureza ritual, no son tan rigurosos, y además encontramos diferentes grupos que van siguiendo en vida a Jesús. Por un lado está el grupo de los 12, que ya decía, es un símbolo que toma Jesús, pero también junto con ese grupo vemos que hay mujeres, hay hombres que van siguiéndolo en su caminar itinerante, es decir, que han abandonado su casa, su familia, y que deciden ir con él acompañándolo. Tal vez unas 30 personas, no sé, lo suficiente como para poder desplazarse con facilidad entre las aldeas y que al llegar pudieran darles hospedaje y comida. Ese sería un grupo, el grupo itinerante de Jesús, los 12 y el grupo itinerante de Jesús. Por otro lado, está la multitud que lo recibe en las aldeas, en los pueblos, los que viven en las casas, no todos los que creyeron en Jesús o que siguieron su ministerio abandonaron su casa, muchos se quedaron en sus aldeas y con sus familias, pero siguieron con esta fe y confianza en Jesús. Finalmente también está un grupo importante de Jerusalén y sus alrededores, que por ejemplo Lázaro y las dos hermanas María y Marta de Betania, que está cerca de Jerusalén, y que también van a conservar como esa memoria. Entonces descubrimos estos grupos que van a tener una forma de ver a Jesús de manera distinta. Las consecuencias de la guerra no fueron tan devastadoras como en Jerusalén. Prácticamente la guerra de los 70 destruye en Jerusalén, pero el norte del país queda intacto, no lo atacan tanto, hasta el año 120 más o menos, que hay otra rebelión nueva y entonces sí, Roma acaba con toda Palestina, exilia a todos los judíos de Palestina y a partir de entonces no pueden volver a vivir ahí en ese territorio. El influjo y la actividad misionera de los hermanos del Señor se extendió hacia la región situada en el oriente de Galilea, es decir, algunos de los familiares de Jesús no se quedaron en Jerusalén, sino que regresan a Galilea y son los que van a liderar ahí un poco el movimiento. Va a ser un poco de nepotismo, ¿no? Lo que se va a vivir ahí. Y finalmente está el grupo de los helenistas en el entorno de Judea y de Galilea. De este grupo tenemos información especialmente a partir de Lucas. Recordemos que la obra de Lucas, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles es un solo libro que se divide por la extensión del mismo libro. Y lo que trata de hacer Lucas es una teología de la historia, es decir, una interpretación de los primeros años del cristianismo para ponerlo como ejemplar para las comunidades a la que le está escribiendo Lucas. El Evangelio de Lucas se escribe por allá de los años 80 más o menos, mediados de los 80, es decir, ya han pasado por lo menos 50 años de la ejecución de Jesús y de los primeros años de la comunidad, y sin embargo Lucas realmente realiza un trabajo de historiador, es decir, de investigación sobre fuentes, sobre testimonios, aunque a diferencia del historiador moderno, como nosotros consideramos la labor del historiador y la historiografía, a Lucas no le interesa tanto contar datos históricos y reales, sino más bien utilizar los datos y los testimonios para construir un relato teológico. Y no es solo Lucas el que hace esto, sino todos los historiadores de su tiempo ocupaban testimonios con un fin concreto, ¿no? Teológico, político, militar. O sea, no es tampoco decir, es un fraude Lucas. Bueno, no, era el género literario del tiempo, así se manejaba. Y lo que hace Lucas es recabar toda esta información, tejerla, tratar de tejerla, y de presentarnos la visión de una comunidad en armonía.
Sin embargo, no lo logra del todo, porque alcanzamos a ver dentro de su narración de los hechos que hay tensiones, divisiones y pluralidad dentro de la primera comunidad. Una de estas tensiones es entre helenistas y judíos de lengua hebrea en Jerusalén. Hechos de los Apóstoles nos habla de un grupo que se origina en la ciudad de lengua helena, griega, que surgen de manera independiente a la de los 12. Recordemos que ya dentro del grupo de los 12 hay por lo menos dos personas, dos hombres que tienen nombre en griego, Andrés, que significa hombre, y Filipo, que significa Felipe, que significa amante de los caballos en griego. Y esto nos deja ver ya que entonces hay como esa cierta presencia de griegos dentro del círculo de Jesús. Se constituye este grupo al margen de los 12 y además tienen sus propios ministerios y su propia organización. Ya les decía que este grupo de judíos helenistas no entraban a las sinagogas de los arameos porque no entendían la lengua, tenían su propia organización, sin embargo sí contribuían al templo con el diezmo y sus viudas y huérfanos eran atendidos por el templo. Sin embargo, cuando los apóstoles, los 12, rompen con el templo, ellos van a empezar a administrar los diezmos o la cooperación comunitaria, pero solamente se benefician las viudas hebreas y no se benefician las viudas griegas. Entonces va a haber ahí una protesta. Según la narración de Lucas, les piden los 12 que elijan a 7 hombres que puedan ser sus líderes y que puedan atender a las viudas. Eligen a 12 y hasta ahí están los nombres, ¿no? Podemos verlo en Hechos de los Apóstoles 6. Todos tienen nombre griego, encabezados por Esteban, que significa corona en griego. Y estos 7 ministros que se han llamado diáconos, aunque no son diáconos, vemos cómo Lucas trata de hacerlos, ponerlos bajo la autoridad de los 12 apóstoles, del grupo de los 12. Sin embargo, si leemos con atención cuáles son las funciones de los 7, vemos que los 12 dicen, ustedes se van a dedicar a atender atender a las viudas y atender la mesa. Y los apóstoles, los 12, se van a seguir dedicando a la oración y a la atención a la predicación de la palabra. Y al siguiente capítulo lo que hace Esteban, que es el que encabeza a los 7, va a ser predicar. O sea, aunque según la narración de Lucas están bajo su autoridad y demás y tienen un papel muy ya encuadrado, la realidad es que no, eran líderes independientes con su propia personalidad y su propia autoridad. Después de la ejecución de Esteban, Felipe se va a ir a Samaria a predicar también, a bautizar. Entonces, queda claro cómo no están bajo la autoridad de los 12, son un grupo totalmente independiente. Con la ejecución de Esteban, en Hechos de los Apóstoles, más o menos el 7 u 8 debe ser, nos habla cómo los judíos helenistas huyen de Jerusalén. Salen huyendo porque están confrontados con el templo. Sin embargo, los 12 apóstoles no huyen de Jerusalén, se quedan junto con los judíos arameos porque no les toca ni un pelo. El conflicto es con los judíos helenistas que han creído en Jesús, pero los judíos arameos que han creído en Jesús no tienen ningún problema con el templo. Siguen ahí en Jerusalén. Entonces sí, alcanzamos a ver cómo hay grupos distintos que entran en conflicto. Vamos a ver que hay diferentes tendencias ya en esta primera generación. La primera tendencia sería la de Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús, que estará ubicado principalmente en la comunidad de Jerusalén. Otra tendencia será la de Pedro, que es miembro del grupo de los 12, que tendrá una posición un poco más conciliadora. También está Pablo, que él viene totalmente del mundo pagano, es originario de Tarso, según el testimonio que da Hechos de los Apóstoles. Aunque es judío y un judío observante, la cultura, el medio cultural en el que se desenvuelve es un medio pagano. Y finalmente la comunidad de Juan, no propiamente el personaje, sino más bien la comunidad de Juan, que ya es más bien de la segunda generación y que es totalmente de cultura helenista. Para Jacobo y su tendencia hay una necesidad de hacerse judíos. Ya les decía que en la diáspora
a muchos paganos les llamaba la atención la moral judía, es decir, que eran solidarios entre ellos, y es una característica que siempre han tenido los judíos. A donde van, hacen comunidad, hacen una colonia y se apoyan entre ellos. Incluso aquí en México lo podemos ver, ¿no? Un judío pobre llega a un país y entre ellos se apoyan y al poco tiempo ya es un empresario exitoso, podríamos decir. Ahí está el testimonio de Jacobo Zabludovsky, que llega su familia a México, él nace en Tepito en condiciones de pobreza extrema, nace en una caja de zapatos y termina siendo un comunicador pues importante del país gracias al apoyo dentro de la comunidad. Esa es una característica que no era común en el mundo antiguo y que les llama la atención de los judíos. Además, la forma en la que van viviendo su ley y demás. Muchos paganos se acercaban a la ley, empezaban a tratar de vivir como los judíos. Sin embargo, para hacerse plenamente judíos había un requisito. ¿Cuál era ese requisito? ¿Qué se requería para hacerse judío? ¿Qué dicen ustedes? Dice Sindley que mochilas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se requería para ser judío? ¿Alguien quiere decir? ¿O tiene una idea? Pues la circuncisión, ¿no? Este rito indispensable para poder ingresar bueno, una era ser de mamá judía, pero un gentil que quería entrar a formar parte del pueblo judío, pues tenía que circuncidarse. Y de hecho vemos como cuando un judío compra un esclavo gentil, tiene que circuncidarlo. No puede vivir dentro de una casa judía siendo gentil. Entonces muchos paganos se acercaban al judaísmo, pero no terminaban de entrar al judaísmo porque eran conscientes de los peligros de la circuncisión. Pensemos que en el siglo I no había penicilina, entonces una bacteria que te pegara en el tiempo de curación, pues te morías. Entonces muchos no daban ese paso, pero contemplaban los judíos ciertas leyes para que pudieran los paganos estar cerca de la comunidad, integrarse a la sinagoga para orar con ellos, incluso junto con este proyecto de restauración de Nehemías y Esdras, había ciertas leyes para los extranjeros que vivieran en una ciudad judía. Esto es lo que se llamaba la ley noática, es decir, la encontramos al final del diluvio universal con Noé, les da una primera ley Dios a los hijos de Noé, que no es propiamente la alianza, pero que sí es una ley importante para poder convivir con los judíos. Entonces a estos paganos se les llamaba temerosos de Dios, que no eran propiamente convertidos. Los que sí se podían convertir al judaísmo se les llamaba judíos prosélitos, es decir, los que habían cambiado de ser judíos, de ser paganos a entrar al judaísmo. Para Jacobo, para entrar dentro de Israel, que era lo que querían, restaurar Israel, incluso era el mismo proyecto de Jesús, ¿no? La restauración de Israel para que entonces actuara Dios. Para integrarse a Israel, necesitaban hacerse judíos, es decir, necesitaban circuncidarse. Y aquí va a ser el problema que van a tener Pablo y Jacobo en lo que se ha llamado el Concilio de Jerusalén, que no es concilio. La comunidad de Jerusalén se organiza de modo sinagogal, es decir, como una sinagoga, y va a tener ancianos y apóstoles. Apóstoles nos referimos no a los 12, que se les ha dado ese nombre, pero no son apóstoles. Apóstol significa enviado, es decir, eran unos ciertos embajadores de esta comunidad que visitaban otras comunidades para llevar un mensaje de Santiago o del grupo de los ancianos. Los ancianos no eran sacerdotes. En griego, anciano se dice presbítero, presbiteroi. Y estos presbíteros no eran sacerdotes. Nuestros presbíteros de la Iglesia Católica vienen precisamente de ahí, pero no son sacerdotes, son laicos, porque no pertenecen a la tribu de Leví, no son hijos de Aarón, no ofrecen sacrificios en el templo. Bueno, esa es su organización de ellos. Pedro en Antioquía será más conciliador, su comunidad será mixta, habrá gentiles,
paganos totalmente, y habrá también judíos cumplidores de la ley. Su organización también es una organización sinagogal, sin embargo, sus ministerios o sus autoridades serán escribas y maestros. De esta comunidad de Antioquía saldrá el Evangelio de Mateo más adelante. Por eso nos damos cuenta, vemos cómo el Evangelio de Mateo, Jesús prácticamente es visto como un escriba, como un maestro de la ley, pero que ha perfeccionado la ley, que ha encontrado como la piedra angular de la ley y la ha perfeccionado. Pablo, que viene del mundo pagano, va a seguir el proyecto de luz de las naciones, es decir, cómo convivir siendo judíos y atraer a los paganos para que ellos también cumplan la alianza, aunque no se les exija la circuncisión. Su teología va a ser una teología de la cruz, va a tener importancia la cruz de Jesús y su resurrección. Su organización será una organización de eclesía, que es una organización civil del mundo griego. Ahorita lo veremos, me voy a apurar porque ya tenemos 10 minutos. Y su organización será carismática principalmente, es decir, no habrá una autoridad que designe ministerios, sino más bien cada uno Dios va suscitando ministerios dentro de la misma comunidad de manera gratuita, como dones, pero sí habrá dos importantes ministerios establecidos: los supervisores y los servidores. Supervisores serán aquellos encargados de vigilar la comunidad, de ver que no falte nada, de atender la vida propia de la comunidad. En griego, supervisor se llama episcopos, de ahí viene el obispo, pero no hay que confundir ahí el obispo actual de las iglesias cristianas con el ministerio de episcopos de la comunidad paulina. Son diferentes totalmente, no es un cargo estático, no tiene toda la carga teológica que tiene los ministerios actuales. Y servidor en griego se llama diácono. De ahí viene también como esa equiparación, aunque también tenían una función totalmente distinta. Finalmente, la comunidad de Juan será una comunidad circular, y lo podemos ver en su evangelio, como Jesús es la autoridad máxima, él es la viña, los demás son los sarmientos. Sin Jesús no se entiende la autoridad. Será más circular, carismática y más horizontal, podríamos decir, su comunidad. Me voy a ir rápido porque queda poco tiempo y queda el tema principal, que sería Pablo y sus comunidades paulinas. Primero, ¿quién es Pablo? Pablo es un judío que se mueve, él va a nacer en Tarso, que actualmente es Turquía, el Asia Menor, y es un judío observante de la ley. Podemos ver incluso desde el nombre que le ponen sus padres, que no es gratuito, es el nombre del primer rey de Israel, Saúl. Su lengua materna será el griego, pero hablaba también hebreo y arameo. Y vemos que su lengua materna es el griego porque lo domina perfectamente. En sus cartas es incluso capaz de crear neologismos, es decir, nuevas palabras a partir del griego. Y eso solamente lo puede crear lo puede hacer un experto en la lengua, o alguien que la domina de manera que es su lengua materna. Su oficio es tejedor de lonas, tiendas de campaña para acampar los viajeros. Conocía muy bien las escrituras. Las escrituras que él lee son las escrituras traducidas al griego: la Torá, los profetas y los libros sapienciales. Va a perseguir a los cristianos, aunque no sabemos muy bien hasta qué punto o con qué nivel de violencia los persigue, pero estará en contra de los cristianos. Y aquí sí quisiera decir, ya lo mencioné, tenemos dos fuentes para hablar de Pablo. Por un lado, sus propias cartas, especialmente Gálatas, donde arroja más datos del mismo. Y por otro lado, los Hechos de los Apóstoles. Pero los Hechos de los Apóstoles no es una fuente tan confiable para conocer a Pablo, porque por un lado ignora sus escritos. Prácticamente en Hechos de los Apóstoles no se menciona a Pablo como escritor sagrado, bueno, como escritor. Y es raro porque es una de sus características principales, ¿no? Su ministerio importante va a ser por medio de cartas. Entonces, que lo ignore ya nos da a pensar que tal vez el autor de los Hechos no conocía del todo a Pablo. Por otro lado, por ejemplo, en el llamado Concilio de Jerusalén, nos presenta los Hechos de los Apóstoles a un Pablo muy conciliador, muy amable, que dialoga con Santiago y con Pedro.
Y lo que Pablo nos dice de él mismo en la carta a los Gálatas es que es una imagen totalmente distinta. Pablo va a decir esos pocos hermanos, son falsos apóstoles, o sea, nos presenta una imagen muy dulce a los hechos de los apóstoles de Pablo, y el Pablo que transmite su misma personalidad en Gálatas es un Pablo bastante duro. Él va a decir, a mí nadie me nombró, yo fui por mí mismo a Jerusalén para encarar a Santiago y a Pedro. Eh, Mientras que los hechos de los apóstoles nos dicen, bueno, la comunidad de Antioquía nombró a Pablo y a Bernabé para que fueran a dialogar. O sea, sí, no sé si se nota. Podemos hacer esa comparación de los dos Pablos y vemos que sí son distintos. Vivió una experiencia especial en Damasco. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Los hechos de los apóstoles lo narran como una caída del caballo, una aparición de Jesús que le va a traer un mensaje y va a cambiar su punto de vista. Lo cierto es que hay un punto de quiebre en Damasco para Pablo. Y a partir de entonces va a empezar a creer en Jesús como el Mesías crucificado. Jesús conoce a Pablo, no conoce, perdón, Pablo conoce a Jesús en persona, no lo conoce, únicamente va a conocer a Pedro, Juan y a Santiago, el hermano del Señor. ¿Qué significa para Pablo hablar de la cruz y frente al imperio, en el contexto del imperio? Pablo ve con malos ojos a los cristianos en un primer momento porque anuncian que el Mesías que va a liberar a Israel es un ejecutado político por el imperio. Y esto, aunque a nosotros no nos puede parecer una cosa sin importancia, en su contexto era bastante importante porque pone en peligro la vida del mismo pueblo judío. Si se está anunciando que un ajusticiado político es el Mesías, entonces se le está dando fuerza a las víctimas del imperio romano. Es una declaración política contra el mismo imperio. Entonces, por eso Pablo en un primer momento va a estar en contra de los cristianos. Sin embargo, después descubre o tiene una experiencia religiosa que le da a entender precisamente la importancia de la cruz y del ajusticiamiento de Jesús. Frente al culto al emperador, que servía para mantener la visión del mundo, se adoraba al emperador y se ofrecían sacrificios para mantener el status quo. El culto a Jesús, el Mesías crucificado, que había sido resucitado por Dios, resultaba totalmente diferente, era peligroso y despreciable. Proclamaba como único Señor a un condenado y a un ajusticiado a muerte por el imperio. El culto al crucificado era una proclamación de fracaso de Roma y un reconocimiento del poder de sus víctimas. Esto es muy importante porque nos cambia toda la visión del cristianismo primitivo. No hay una diferencia entre el anuncio de Pablo y el anuncio de Jesús. Lo que pasa es que en la primera generación se identifica el reino de Dios, el anuncio de Jesús, con la resurrección de las víctimas, con la acción escatológica de Dios que va a levantar a todas las víctimas del Imperio Romano. Es una declaración política total. Ahora muchos filósofos contemporáneos han retomado esta característica política de Pablo. Tenemos ahí al italiano Giorgio Agamben, que escribe algo sobre Sí, me encanta esa película, es genial la película de María Magdalena que se estrenó en el 2018, creo. Me parece hermosa la película, es genial. Si pueden, véanla, está fantástica. Bueno, estos autores filósofos destacan ese papel político de Pablo, que incluso en la carta a los hebreos, Giorgio Agamben, que es un filósofo italiano, relee la carta a los romanos de Pablo como una declaración política contra el imperio romano. Había que leerla y hacer como ese análisis. Esto da para un curso sobre Pablo. Ahora, hay que tener en cuenta esto. Hay en el Nuevo Testamento, en el Segundo Testamento, tenemos 13 escritos paulinos o atribuidos a Pablo. De los 13, solamente 7 son de Pablo, que son la primera carta a los tesalonicenses, la carta a los Gálatas, 1 y 2 Corintios, Filipenses, Filemón y Romanos. La segunda carta a los tesalonicenses, Colosenses y Efesios, estas 3 cartas pertenecen o son escritas por un discípulo de Pablo, pero no son escritas directamente por Pablo. Y finalmente, Timoteo, Tito y las 2 cartas de Timoteo y Tito ya son cartas mucho más posteriores, más o menos de principios del siglo segundo, que tratan ya problemas y que reflejan una iglesia estructurada, organizada, donde incluso tratan de hacer
confluir las organizaciones de la comunidad de Santiago con la organización de la comunidad de Pablo, que son bastante distintas. Entonces, ahí nada más, les digo, esto podríamos verlo después con más detalle, pero es muy interesante. Vamos a ver sobre las comunidades paulinas. Pablo quería transformar a Israel por el encuentro con Cristo. Se desplaza hacia el centro del Imperio Romano para desplegar el Evangelio. Utiliza las vías de comunicación más importantes y visita las ciudades más pobladas. Las ciudades a las que les dirige sus cartas Pablo son ciudades importantes dentro del Imperio Romano. En ellas crea pequeñas comunidades, tenía grupos de colaboradores y además adopta la estrategia y modelos culturales del entorno greco-romano en el destierro. Y esto va a quedar ahorita más claro. ¿Cuáles son las organizaciones a partir de las cuales funda sus comunidades Pablo? Son por lo menos tres: las asociaciones voluntarias, la eclesía de la ciudad y la casa. Recordemos, ¿cuál era el trabajo de Pablo? ¿Cuál era su oficio? ¿A qué se dedicaba? ¿Alguien puede decir? Hacía casas de campaña. ¿Sí, esa fue Tejedor. la pregunta? Sí, tejedor de casas de campaña. Tejedor de casas de campaña, ese era su oficio. Y cuando un judío de cualquier otra nación emigraba hacia una nueva ciudad, lo primero que hacía era buscar a las personas o de su misma ciudad o que compartían el mismo oficio, porque seguramente ahí tendría trabajo y tendría comida asegurada. Entonces se organizaban en cada ciudad los gremios en asociaciones voluntarias, es decir, los oficios se organizaban en asociaciones voluntarias, que era algo así como un sindicato, no exactamente, pero era parecido, porque se aseguraban la sobrevivencia, el trabajo. Además, tenían compromiso las asociaciones voluntarias de enterrar a sus miembros, es decir, hacían una cooperacha para darle un funeral digno a los que pertenecían a esta asociación. Y una vez al mes se reunían a celebrar banquetes, que le llamaban simposios. Para esto rentaban una sala grande, porque eran entre 50 hasta 200 personas más o menos que integraban las asociaciones voluntarias, celebraban banquetes y tenían un patrono que presidía esos banquetes. Por otro lado, la eclesía era una organización civil dentro de las ciudades, era la asamblea en la que se reunían los hombres libres de toda la ciudad para discutir problemas políticos que había dentro y temas importantes que concernían a la ciudad. En ella solamente participaban los hombres libres, es decir, estaban excluidos niños, mujeres, esclavos y extranjeros. Esta organización de la eclesía la va a tomar Pablo como su núcleo de la ciudad. Y finalmente la casa, que no es la casa moderna que tenemos nosotros, lo que entendemos nosotros por casa y familia, sino más bien era una organización de producción. En la casa, bueno, aquí están lo que decía yo de las asociaciones voluntarias, la eclesía, que era una asamblea de los ciudadanos libres, se convocaba para tomar decisiones y demás. Y la casa, vemos aquí, era toda una unidad de producción, es decir, estaban las habitaciones, sí, pero en la planta baja, estaba el taller del oficio que realizaba la familia. Y la familia no era nada más la familia moderna, como nosotros estamos acostumbrados, papá, mamá, hijitos y perritos, sino que incluía esclavos, incluía trabajadores de la misma familia, incluía extranjeros que estaban de paso, pero que estaban trabajando ahí en el taller. Entonces, no era solamente como nuestro núcleo familiar al que estamos acostumbrados. Ahí tenía un papel importante el padre, era una organización patriarcal. Entonces vemos que Pablo no se inventa nada nuevo al iniciar su predicación. Pablo toma estructuras que ya había dentro de la sociedad y dentro de su cultura. La diferencia entre la eclesía paulina y la eclesia griega es que en la eclesia griega solamente, como ya dije, había hombres, había hombres libres y griegos. No había mujeres, no había niños, no había esclavos, no había pobres. En la eclesia de Pablo sí había mujeres, había niños, había esclavos y además había una relación totalmente vertical. Es decir, lo vemos en Pablo a los Gálatas, donde dice, ya no hay diferencia entre
judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos somos todo en Cristo. Es decir, las relaciones son totalmente distintas, trastoca. Cabría preguntarnos entonces si la propuesta de Pablo al tomar esta organización civil, esta estructura civil de eclesía, si su propuesta no era como una ciudad alterna dentro de la misma ciudad. Es decir, empezar a vivir nosotros ya la vivencia del reino, los valores del reino que está por llegar, dentro de nuestra comunidad, que sería como una ciudad aparte. Tendría esto implicaciones políticas importantes. Lo podemos ver incluso en la carta que escribe Pablo a Filemón, donde le pide que ya no trate a su esclavo Onésimo, que se ha escapado de su lado, de su servicio de Filemón, y por lo tanto le tocaría un castigo de azotes o quizás hasta la muerte, y le pide que ya no lo trate como esclavo, que lo reciba como hermano. Es decir, está apelando a una relación totalmente vertical. Si bien no critica el esclavismo, el sistema esclavista que imperaba en Roma, pero dentro de la comunidad sí propone una vivencia totalmente distinta, algo radicalmente opuesto a lo que se estaba viviendo. Bueno, esto ya no lo vemos. Ya para terminar, vemos cómo en los evangelios también se nos presentan diferentes, cada evangelio responde a una comunidad concreta, y en el evangelio también es transparente ciertas características de esa comunidad. Por ejemplo, el consenso. Hay diferentes grupos en cada evangelio, y el evangelio intenta hacer consenso entre estos grupos. Presenta también una imagen del exterior, del mundo, tanto de Roma como del exterior en general, para crear cohesión dentro del grupo. También cómo se va distinguiendo del judaísmo, las relaciones y las exigencias éticas al interior, y cómo se va a vivir la autoridad. Y se nos acabó el tiempo. No sé, algún comentario, algo que quieran agregar, comentar. Si quieren prender sus micrófonos para agregar algo. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias, y creo que no existe tiempo suficiente para estos temas, porque cada vez bueno, en lo personal van despertando más, de alguna manera, más dudas, y por otro lado, más interés. Entonces, creo que necesitamos mucho más clases. Gracias. A lo mejor lo que podríamos preguntarnos, ya como pregunta final, es si Pablo en su misión logró adaptar estructuras civiles, paganas y no religiosas para hacer concreto el mensaje de Jesús y vivirlo de manera concreta. ¿Cuáles serían las organizaciones, las estructuras que nosotros tendríamos que asumir el día de hoy para poder hacer presente el mensaje del Evangelio de Jesús, para hacer presente los valores del reino y vivirlos de manera comunitaria? Yo creo que esa sería una pregunta importante que nos tendríamos que hacer, y además dándonos cuenta que la creatividad de Pablo es bastante amplia. O sea, no está casado con la estructura de Santiago sinagogal en Jerusalén, o con los ministerios estáticos de los ancianos, sino que él va creando ministerios nuevos y estructuras distintas según las necesidades de su comunidad. Entonces, yo creo que esa sería una pregunta para reflexionar cada uno de nosotros. ¿Qué nuevas estructuras civiles que ya hay dentro de nuestra realidad concreta, dentro de nuestras colonias y comunidades, tendríamos que adoptar para que el mensaje de Jesús siga siendo vigente? Bueno, se queda para la reflexión. No sé si alguien más quiere comentar algo, preguntar. Yo nada más a manera de pregunta. Lo que está sugiriendo el Papa Francisco es precisamente, se referiría a esta iglesia en salida, en que ya debemos ser más abiertos. No sé si va por ahí. Debemos ser más abiertos, debemos hacer más comunidad, debemos, como laicos, adquirir más compromiso para bien, vamos a decir, con quienes convivimos, desde la casa, desde con quien convivimos, con la ecología, con todos los demás grupos, vamos a decir, teológicos, las mujeres, los grupos lésbicos, las muertas, o sea, todos esos grupos nuevos que han surgido, vamos a decir, teológicamente, que ya les dieron un rango, vamos a decir, o cabida en esta parte de la teología,
No sé si desde ahí, desde Pablo, nos está dando un ejemplo precisamente de lo que el Papa Francisco nos está comunicando en la actualidad. No sé si va por ahí, a mí por ahí lo encuentro vinculado. Gracias. Gracias, Emma. Sí, yo creo que por un lado es el criterio evangélico de mismo que sigue Pablo y que siguen los primeros cristianos de centrar el mensaje en las víctimas. Y en este caso vamos descubriendo nuevos grupos que están sufriendo una cierta forma de segregación, como pueden ser migrantes, como pueden ser feminicidios, como puede ser la diversidad sexual, la pobreza económica propiamente, pueblos indígenas y demás. Entonces, sí, ese sería el criterio a seguir, ¿no? Por un lado. Por el otro, hay otro problema. Nuestra iglesia hoy en el siglo XXI sigue estructurada en torno a la parroquia. Es como es como el centro de la vida cristiana católica, por lo menos, y es un modelo que surge en la finales de la Edad Media más bien ya la modernidad, con el Concilio de Trento allá en el 1560 más o menos, 50, 60, y que en su momento dio resultado porque era una estructura que respondía a la organización rural de los pueblos, pero que hoy en día, ya en el siglo XXI, en contextos urbanos e incluso en contextos semiurbanos y rurales, pues ya no responde, porque pensémoslo tan solo aquí en la Ciudad de México, donde la iglesia, el templo ya no es el centro del pueblo, donde la parroquia ya no se circunscribe al territorio de una ciudad o de un municipio o de un territorio civil, sino que pues la parroquia tiene otros límites, ¿no? Por un lado. Por el otro también, bueno, el cura y la parroquia ya no es el centro ni siquiera social del pueblo. Cabría preguntarnos en nuestra colonia, ¿cuáles son los centros en los que se reúne la gente? ¿Cuáles son los centros en los que confluye y convocan las personas? Por lo menos en mi colonia puede ser el mercado, sería uno, el mercado y tianguis, los jóvenes en el deporte, en centros deportivos, gimnasios, que serían los nuevos templos de hoy, o también estos nuevos centros de ejercicio que han puesto las delegaciones en parques y demás, serían centros donde confluyen, además, no sé, karaoke, bar, estos lugares donde se junta la gente. Si Pablo estuviera hoy en nuestros días, ¿en qué lugares se situaría? ¿Iría a la parroquia? Digo, Pablo lo primero que hacía era buscar otros tejedores de tiendas y a partir de la casa, de esa unidad de producción, de esa organización, empezaba ahí de boca en boca a anunciar este mensaje. ¿Cuál sería hoy el lugar en el que se ubicaría Pablo? ¿En qué lugares? Y no el mensaje de vamos a la parroquia, sino la buena noticia de que Jesús es el Mesías, de que las víctimas Dios está del lado de las víctimas y las está resucitando. Ese sería el mensaje, más que vamos a la hora santa, que es importante, tendrá su importancia seguramente para muchas personas y ha dado frutos espirituales a mucha gente, ¿no? Pero que no nos podemos ya reducir a eso, no podemos entrar ahí en nuestra vida como cristianos, creo yo. No sé. Oye, Abel, bueno, primero agradecerte muchísimo, siempre disfruto mucho tus clases, tu reflexión y tu análisis. Oye, me llamó mucho la atención esto que comentaste de que Pablo era judío. O sea, como que a mí siempre me ha quedado como claro de que en realidad Jesús era judío, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Él no se proclamaba, él se proclamaba más bien como pues, trataba de ser fiel a su propia tradición, pero en el caso de Pablo, esta idea de que también se sentía judío, me llama mucho la atención, porque a mí la figura de Pablo se me hace muy interesante, ¿no? Se me hace como intrigante en medio de pues, por decirlo de alguna forma, de su locura por estar, proclamando, ¿no? El mensaje de Jesús positivamente, este, pero esto que tú mencionas de que se sentía judío, no sé si pudieras pues, como profundizar un poquito más sobre esa idea. Sí, claro.
Si bien culturalmente estaba en un ambiente helenista, seguía perteneciendo él a la religión judía. Hay por ahí en los años 70, más o menos, bueno, yo he visto literatura de los años 70, que empezaban a hablar de Pablo como el fundador del cristianismo. Pero en realidad Pablo tampoco busca fundar una religión ni un grupo aparte de Israel, de la religión judía, sino más bien, y por eso empecé con esto del proyecto de Luz de las Naciones. Su proyecto de él es, siendo judío todavía, integrar a gentiles dentro de Israel, por eso habla él de un injerto, pero para que sean parte de Israel. Hay ahí un debate teológico porque recordemos que a Abraham se le hace la promesa de que será padre de muchas naciones. Primero de una nación numerosa se le hace la primera promesa y después se le promete que será padre de muchas naciones. Es decir, que no solamente los judíos, sino otras naciones también se unirán a la alianza que ha tejido Dios con Abraham. En este sentido, lo que trata de hacer Pablo es que también los gentiles sean fieles a esta alianza, no tanto como cumplimiento de la ley, sino más bien como seguimiento de Jesús. Es decir, por eso para Pablo la centralidad de la cruz, porque la muerte y la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús es lo que permite que se integren los otros pueblos al Israel escatológico, por decirlo de algún modo, al Israel reunificado que va a irrumpir en la historia cuando Dios actúe con el reino de Dios. Por eso no es una organización aparte lo que está haciendo Pablo. Ya en los años 70, cuando destruyen el templo de Jerusalén, para entonces Pablo ya no está, los judíos entran en crisis porque su religión, por lo menos en Palestina, giraba en torno al templo y al culto. Si ya no tienes templo, ya no tienes culto, bueno, los sacerdotes se quedan sin chamba para empezar. Pero ¿qué te da identidad? Pues la ley, la Torá, mantener los márgenes estrictos, o sea, mantener bien definido quién es el pueblo de Israel, y por lo tanto el proyecto de Pablo no puede ser compatible con la situación que está viviendo Israel. Esto es lo que va a motivar a que se separen, y ya para los años 90, en un concilio de Jamia o Jamnia, se definen las escrituras, el canon de escrituras hebreo, pero además también se define quién está fuera de Israel. Hasta ese momento no había problema de que hubiera sectas dentro de Israel, pero con esta situación de crisis que está viviendo el pueblo, sí se tienen que definir fronteras, qué grupos sí y no pertenecen a Israel, y los cristianos quedan fuera. Por eso Mateo, pero sobre todo Juan, van a dar testimonio de esa confrontación que hay entre judíos y cristianos, pero ya porque están escribiendo en los años 80, 90 más o menos. Entonces no hay todavía una organización independiente frente a la comunidad judía. Un libro que recomiendo mucho es de Antonio Piñero, se llama Guía para entender a Pablo. Y sí, nos presenta trata de reconstruir al Pablo histórico, nos presenta una visión totalmente distinta de Pablo, y además hace un análisis muy interesante de cada una de las cartas en su contexto. Tiene sus límites también, porque el hombre es ¿qué es Antonio Piñero? Es filólogo y es historiador también, me parece. Entonces, hay cosas que deja fuera, pero pues es interesante el acercamiento que hace. No sé. Si no hay nada más, bueno, pues de mi parte agradecerles su paciencia, su asistencia y pues el compartir también, ¿no? Y no sé, Mario, si... Pues muchas gracias, Abel. Sí, estaba pensada esta clase antes, ¿no? Creo que en la segunda, algo así. Pero bueno, también había otro evento, ¿no? En el que nos ayudaste. Esta conferencia con la Loyola que está disponible en el Facebook de EPEC. La pueden ver. Pero bueno, igual
muy bueno escucharte. Te digo, ya creo que te extrañábamos de iniciar los sábados, ¿no? Con tu clase. Y pues bueno, ya todos se están preparando para la foto, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues nos habíamos sacado fotos en las clases anteriores y pues también podemos aprovechar ahora, ¿no? Para tomarnos una foto en este curso que ya termina. Y les recuerdo que quien quiera una constancia de este curso, nada más me manda su nombre al mismo grupo de eclesiología si quieren, para que ya de parte de Loyola tengan su constancia, ¿vale? Bueno, pues a ver, vamos a sacar la foto. 1, 2, 3. Ya está. Gracias, Abel. Como siempre, Muchas excelente gracias. tus conocimientos que nos compartes. Y ya nos Muchas estaremos viendo gracias, por excelente ahí. día. Nos estaremos viendo por ahí, creo que en Evangelios, ¿no, Mario? Bueno, pues muchas gracias, que tengan buen día y buena tarde. Gracias, Abel. Gracias. Bye todos. Muchas gracias. Cuídense, bonito sábado. Hasta luego. Bye. Y es ensayar.